Bueno, buenas tardes entonces a todos. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, pues recordar, el próximo miércoles tenemos el parcial. Ya habíamos dicho que el parcial es individual. La, la estrategia para este parcial es simplemente nos conectamos, obviamente como cualquier otro día a la hora de clase. Les suministro a cada uno de ustedes en sus correos, los correos registrados en Condor, les suministro el detalle del parcial. Ustedes lo desarrollan online durante el tiempo de la clase y tienen que entregarlo a más tardar a la hora de finalización de la clase. Es decir, comienza a las 2 de la tarde, a esa hora estoy enviando el parcial y tienen que entregarlo a más tardar a las 4 de la tarde. Entonces, más allá de esa hora, pues no, pues se va a recibir, pero pues no lo voy a calificar. Entonces, ojo con eso. Tengan mucho cuidado con la hora, traten de enviarlo por lo menos, qué sé yo, alrededor de unos 5 4 minutos, 3 minutos con mucho antes de que se complete la hora límite, o sea, hasta las 4. Es individual, obviamente va a incluir todo lo que vimos hasta la clase pasada. Hoy vamos a trabajar un poquitico, digamos que la misma idea, pero vamos a trabajar con una herramienta nueva, con la herramienta que vamos a trabajar en el curso. Pero lo que haríamos en el parcial es hasta lo que hicimos la clase pasada, es hasta el código que les dejé para el taller. ¿Hay alguna pregunta con eso? Con el código, con el taller y obviamente con todo lo que vemos pues hasta el día, hasta la clase pasada, hasta la última clase. ¿Alguna pregunta, aclaración, dudas? ¿O está todo claro? Profe, en caso tal de ser un código, ¿uno enviaría el código o el parcial requiere algún código? Sí, en caso que, pues obviamente al final me tienen que entregar el parcial lo tienen que, buenas preguntas, se me olvidó decirlo, tienen que entregarme un solo documento por cada uno de ustedes en PDF. Si se les pide código o se les piden imágenes o se les pide cualquier cosa, pues todo tiene que estar integrado en un solo archivo PDF. Entonces, con mayor razón, si ustedes ven que necesitan tomar fotos de cosas que han hecho a mano o alguna cosa por el estilo, háganlo con tiempo. Pero al final suben un único archivo en PDF a la plataforma. El parcial lo van a cargar por Classroom. No voy a recibir absolutamente nada por correo. Listo, ustedes lo cargan autónomamente por Classroom. Y sí, es posible que haya algún código, pero pues ya lo que hemos dicho. Este no es un curso de Python, nosotros no estamos aprendiendo a programar realmente Python, entonces si les voy a pedir algún código es simplemente modificar algo que ya ustedes tienen. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Entonces les recuerdo, el parcial arranca a las 2, es a las 2 el miércoles. Si llegan tarde, obviamente, pues en su correo van a encontrar el parcial y lo pueden remitir, pero no pasa de las 4 para que lo tengan muy claro. Bueno, Profe, una pregunta. sí, dígame. ¿El documento se debe subir por el correo o se le envía o al Classroom? Al Classroom. El Classroom va a quedar el espacio para que igual que con los talleres, ustedes lo carguen ahí. O sea, ese espacio se va a crear el mismo miércoles, no está en este momento. Pero ahí va a estar parcial 2, entonces ustedes simplemente cargan el PDF. Ok, ¿Listo? profe, gracias. Sí. No recibo por correo, por favor, no lo envíen por correo. O sea, lo envíen por correo, es como si no lo hubieran enviado. Ojo con eso. Todo el registro queda en Classroom. Ahí queda registrado quiénes enviaron, a qué hora lo enviaron, todo. Entonces, por favor, por Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo en la clase pasada? ¿Quién nos recuerda? Que ya fue hace rato. ¿Quién nos habla un poquitico en pocas palabras, qué fue lo último que hicimos en la clase? No hay nota, hoy no hay nota, pero me gustaría escucharlos.
Uno, El entrenamiento de que de varios perceptrones conectados y pues era como el código de mostrar como el error en una gráfica. correcto. Entonces, entrenamos una red, ¿no? Ya no es un simple perceptrón, sino que teníamos una red y de hecho teníamos diferentes arquitecturas, ¿no? Digamos que nos tomó un taller, habíamos planteado por lo menos dos arquitecturas diferentes, pero en todas las arquitecturas que habíamos visto tres capas, ¿no? ¿Cuáles eran esas capas? O layers que están por ahí en las imágenes. Hay una capa de nodos de entrada, ¿cuáles más? ¿Se recuerdan o no? Lo necesitamos para hoy. Hemos dicho que las estructuras de las redes neuronales, por lo menos desde el punto de vista de redes neuronales artificiales, se conformaban por tres o más capas. Una capa de nodos de entrada que recibe las señales de entrada, una capa oculta que tiene a nuestros perceptrones, ¿sí? Uno arriba de otro en paralelo, y una capa de salida que procesa las señales de salida, que pues en última son neuronas también, pero sin funciones de activación. Tenemos tres capas. Habíamos dado un código, ¿sí?, que permitía implementar en principio dos funciones de activación, la sigmoide y la tangente hiperbólica, y crear arquitecturas de redes neuronales completamente conectadas o feed forward, hacia adelante, utilizando estas dos funciones de activación. Y habíamos visto cómo podíamos entrenar esa red neuronal, esas dos arquitecturas de red neuronal, para nuestro problema, digamos, de juguete, la compuerta SQSOR, que hemos visto que tenía problemas para una red de una sola capa. Entonces habíamos visto que efectivamente ese código de esa red neuronal más bien, multicapa, permitía resolver el problema. Después habíamos visto un taller y en el taller pues habíamos planteado un ejercicio, el ejercicio que ustedes tienen que entregar. Les recuerdo que también lo tienen que entregar para el próximo sábado, es la fecha máxima, el 18. Habíamos planteado un ejercicio de reconocimiento de caracteres, muy acotado, muy estructurado, realmente solamente eran 5 caracteres, pero que permitía jugar un poquitico con el código. Esa era la idea básica. Lo que no les comenté en ese momento es que este tipo de problemas de reconocimiento particular de imágenes, caracteres escritos y pues en general todo lo que es reconocimiento o caracterización es uno de los problemas claves de las redes neuronales. Otra cosa que tampoco mencionamos en las clases anteriores, todo lo que hemos visto desde el primer día, aunque lo dijimos pero no directamente. Yo en algún momento les dije que las redes neuronales en general habían tenido como una época oscura. Nosotros podíamos, y pues a partir de los modelos que hemos visto del perceptrón y de la Adaline y de la propagación inversa, pues yo ahí colocaba algunas referencias y podíamos ver que realmente la teoría de lo que es estos sistemas artificiales que tratan de imitar el cerebro vienen por allá de los años 40. También les había dicho que por allá en los 80 pues toda esta investigación había entrado como una época oscura. Realmente uno podría caracterizar la evolución de las redes profundas como en tres épocas o tres olas o tres épocas diferentes. La primera es precisamente esta primera época en la cual se plantearon los primeros modelos, en donde se trataba de generar una estructura que replicara la arquitectura del cerebro humano. Ahí se plantearon los modelos de los perceptrones y pues en ese momento pues estamos hablando de modelos que fueron planteados en los 40, finales de los 40 también, del 40 al 50. Pues ustedes saben, recuerdan más o menos cuándo apareció el primer procesador. ¿Saben cuál fue el primer procesador? Sería interesante que investigaran al respecto. El primer procesador apareció por allá al principio de los 70, que era el 4004.
un procesador de 4 bits y bueno, tiene toda su historia, desarrollado por Intel. El asunto es que la cosa por allá por los 40 no tenía como herramientas para poder trabajar con estas redes neuronales, por lo menos en el proceso de entrenamiento. Entonces, pues había unos pequeños problemas, pero se plantearon los modelos. Entonces, las primeras estructuras, pues digamos que se buscaba de alguna forma de ajustar los pesos y se veía que la cosa funcionaba hasta que se demostró que tenía problemas con las redes, con los problemas no separables linealmente. En ese momento, pues comenzó esa primera época oscura de las redes artificiales. Normalmente esa primera etapa de los años 40, 50 hasta los 70, podríamos decir, se conocía como cibernética, desarrollo de la cibernética. Luego aparecieron lo que acabamos de ver la clase pasada, que eran las redes multicapa. Con las redes multicapa inició una segunda etapa de evolución de los sistemas basados en el cerebro y se caracterizó por el conexionismo, de hecho se llamó así, conexionista. Y está caracterizada por eso, una gran cantidad de elementos, nuestros perceptrones interconectados y pues tratando de resolver problemas mucho más complejos, pero gracias a esa interconexión que se presentaba entre los diferentes elementos. Entonces, digamos que esa época se estancó también en algún momento porque a pesar de que resolvían ciertos problemas, digamos que habían otros que con la estructura que estamos viendo hasta este momento no podían resolver problemas más complejos, y para poder plantear redes más complejas entonces se necesitaba de equipos de procesamiento que pudieran hacer el entrenamiento y que en esa época tampoco existían. Como mencionábamos, pues los computadores arrancaron alrededor de de los 70 con el 4004, pero pues todavía no era una plataforma, un hardware que estuviera ampliamente disponible, que fuera económico y que pudiera ser programable para desarrollar este tipo de herramientas software que permitieran el entrenamiento. No fue sino hasta el 2006 que alguien propuso un esquema de entrenamiento a partir de pesos preajustados que permitió entrenar redes con arquitecturas mucho más profundas. Entonces, lo que estamos haciendo en este curso, digamos que estamos recorriendo toda esa historia, estamos todavía en la parte de conexionismo, pero a partir de 2006 empiezan a aparecer unas herramientas mucho más depuradas, mucho más robustas, ya hay computadores mucho más poderosos, hay software, todo cae de precio porque todos los equipos digitales pues, se empiezan a producir en masa, aparecen también los celulares en el 2010, que también tienen una gran capacidad de procesamiento. Entonces, digamos que fue más fácil entrenar las redes neuronales y se permitió implementar, digamos, arquitecturas profundas que ya habían sido planteadas por allá en los 80, pero que no habían podido ser evaluadas. Ahora sí se podían evaluar. Entonces, a partir del 2006-2007 empieza formalmente el desarrollo de las redes neuronales profundas, del aprendizaje profundo. Allá vamos a llegar. Pero una de las herramientas claves en ese desarrollo pues son las herramientas software, y dentro de ellas la más poderosa, lo más útil para nosotros para el desarrollo de esquemas de entrenamiento es Keras. Keras es un framework, y ya después, digamos que después de que regresemos el próximo año, hablaremos un poquitico en general de qué son los frameworks para desarrollo de aplicaciones con redes profundas, pero hoy vamos a introducir este framework y vamos a tratar de resolver un problema mucho más complejo utilizándola, pero pues un problema que se parece a este taller que les había planteado. De hecho, si quieren, después de la clase de hoy podrían tratar de replicar este taller, el de los caracteres, pero utilizando Keras, si lo desean, ¿no? Bueno, entonces la clase de hoy va a ser eso. Vamos a trabajar con Keras. Vamos a mirar cómo implementar esas redes por ahora poco profundas, por ahora de la época del conexionismo, pero pues ver que también las podemos trabajar en las herramientas actuales o los frameworks actuales para Deep Learning. Bueno, yo aquí ya cargué mi drive, ya tengo cargado mi drive. Hoy vamos a trabajar con el archivo 04, el de estáticas Keras.
Y antes de comenzar, vamos a hablar un poquitico de las bases de datos. Resulta que gracias a que se bajó el costo, ya ustedes saben que en la nube podemos almacenar una gran cantidad de datos, digamos de forma más o menos económica, que existe una gran pues, oferta en cuanto a hardware de bajo costo. Digamos que todo esto impulsó el desarrollo en general, no solamente del aprendizaje profundo, sino más grande el aprendizaje automático, que es pues, digamos las herramientas que engloban a lo que es el aprendizaje profundo. Y para poder evaluar todas las estrategias o todos los algoritmos que se planteaban, pues la gente empezó a crear bases de datos que fueran abiertamente disponibles para todo el mundo. La forma de verificar si un algoritmo es mejor que otro es evaluarlo bajo las mismas condiciones. ¿Qué incluye esas condiciones? Pues obviamente utilizar los mismos datos de entrada, que todos trabajen con los mismos datos de entrada y evaluarlo, digamos que utilizando las mismas métricas. Ya hablaremos después qué son esas métricas, pero por ahora podemos decir que son medidas, así como su nombre lo dice, que me permiten determinar qué tan buen o qué tan mal trabajó un determinado modelo de clasificación en nuestro caso. Entonces la idea es utilizar los mismos datos de entrada y utilizar las mismas técnicas, métricas para evaluar el desempeño. Dentro de los datos de entrada entonces tenemos nuestras bases de datos. Hay una gran cantidad de bases de datos públicas, hay unas más famosas que otras. Hoy vamos a hablar o vamos a introducir la primera, que es esta que tenemos aquí, MNIST. Entonces, si ustedes quieren un poquito más de información sobre esta base de datos, pueden buscarla, simplemente van a Google y la buscan. Es una base de datos pública, abierta, entonces por aquí está, entonces aquí información, de hecho. Es una base de datos, una gran base de datos de dígitos escritos a mano, que se usa comúnmente para entrenar varios sistemas, que acabamos de decir. Y pueden ir a la página del proyecto, si lo desean, pueden descargar directamente a la página del proyecto esta base de datos. Entonces, aquí está comprimida y pues está separada, si ustedes observan, son imágenes, comprimidas con Z, pero pues se descomprime relativamente fácil, separadas en dos paquetes. Hay un paquete de entrenamiento y hay un paquete de validación. ¿Sí? Aquí están separadas. Y además, por un lado tenemos un archivo con todas las imágenes de entrenamiento y un archivo con las etiquetas. Recuerden que nuestros parámetros de entrenamiento son las X de entrada, ¿sí?, concatenadas con su correspondiente etiqueta o valor de salida. ¿De acuerdo? Pues aquí está. Imágenes de entrada, etiquetas para entrenamiento. Y imágenes de entrada y etiquetas para validación. Bueno, ustedes los pueden descargar sin ningún problema, ahí está toda la información, pueden leer, pues aquí hay pues, mayor información sobre el desempeño con diferentes herramientas, con clasificadores, hay cosas interesantes, sería interesante leer qué información hay acá, ¿sí? Pero realmente a nosotros por ahora solo nos interesa la base de datos. Como decíamos, la base de datos contiene dígitos escritos a mano. Dígitos escritos a mano por una gran cantidad de personas. Aquí tenemos una muestra de esos dígitos. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos una primera categoría, la categoría del 0, la categoría del 1, la categoría del 2. Simplemente sentaron a un montón de gente y le dijeron, escriban el 0. Ahora escribe el 1, ahora escribe el 2, el 3, el 4, listo. Cuando terminó, pusieron a otra persona, pusieron a otra, y así crearon una base de datos inmensa. Esa base de datos en general tiene un total de 70.000 imágenes, 70.000 muestras separadas en un grupo, 60.000 que corresponden a imágenes de entrenamiento y un grupo, 10.000 para validación, ¿sí?, para prueba del modelo, cada una con sus etiquetas. Si ustedes observan, pues ya las imágenes les han hecho un preprocesamiento, algo parecido a lo que decíamos en la clase pasada. Nosotros dejamos el problema del preprocesamiento por aparte. Alguien que supiera de procesamiento de imagen ya lo había hecho, pero la idea era la misma, es separar la sección de la imagen que contiene al carácter, en este caso al número, ¿sí?, y luego binarizarlo. En el taller que ustedes tienen lo binarizaron simplemente a dos colores, blanco y negro. En este caso lo hicieron a 256 colores, a escala de grises. Entonces
Y pues de hecho la matriz, si ustedes observan, es mucho más grande. En el taller de la vez pasada pues teníamos una matriz de 5 por 3. Ese es un problema un poquitico más complejo. Aquí tenemos una matriz de 28 por 28 píxeles, ¿sí? 28 por 28. Y ahí dentro se supone que está la imagen. Entonces, digamos que en principio la cantidad de variables de entrada aumenta, ¿no? Antes teníamos 5 por 3, que eran nuestros valores de entrada, y solamente podían ser valores de binarios, ¿no? O 0 o 1 o menos 1 o 1. En este caso, pues ya tenemos son 28 por 28 variables de entrada, y cada uno de esos valores puede tener un valor entre 0 y 255, que es los valores correspondientes a los colores en una matriz de imagen en escala de grises. Sobre esto también volvemos más adelante, pero la idea básica es eso. Si yo tengo una imagen en escala de grises, pues lo único que tengo es una matriz en donde a cada uno de esos píxeles le agrego un número, y ese número representa un degradé de negro. Va desde el blanco blanco hasta el negro negro. Ya pues a esos degradés lo dividen en 256 valores, o sea, de 0 a 255, y le asignan una determinada tonalidad, ¿sí? De esa forma se conforman los colores. Esta es la escritura, digamos, a tamaño real. Aquí le estoy haciendo un zoom para poder ver esos píxeles. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Yo sé que ya se quieren ir de Navidad, ya no quieren estar por acá, pero toca terminar este año de alguna forma. Entonces, por favor, confírmenme, ¿me escuchan? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Muchas gracias. Listo, entonces si ustedes observan, por aquí tenemos diferentes 7, ¿sí? Uno de esos está aquí ampliado, pero las opciones para el 7 son variadas. Miren, algunos tienen una raya aquí en la mitad, otros no, eh, algunos están más inclinados, otros tienen, digamos, la línea más delgada, otros son más abiertos. Bueno, hay una gran variedad para el 7, pero lo cierto es que cada vez que ustedes ven cualquiera de estos símbolos, automáticamente lo identifican como un 7. ¿Sí? Podemos mirar este símbolo extraño que está por acá, que se ve como extraño, pero si ustedes les dicen que solamente hay dígitos entre el 0 y el 9, probablemente van a saber que esto también es un 4, sin ninguna duda. Es decir, nosotros como seres humanos somos capaces de identificar estos números a pesar de que todos son realmente diferentes. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros, hay unas estructuras generales que nos dicen que efectivamente corresponde al 7, o corresponde al 4, o corresponde al 6. La idea es que la red neuronal haga exactamente el mismo trabajo. En un sistema digital tradicional yo le tengo que decir cuáles son los píxeles que están en claro, cuáles son los que están en oscuro y cuál es su posición para poder identificar si un elemento pertenece o no pertenece a la categoría. La ventaja de la red neuronal es que es capaz de trabajar con este tipo de información difusa o no perfecta y aún así producir resultados correctos, o por lo menos eso es lo que vamos a ver si es cierto. Entonces, bueno, en principio pues vamos a trabajar con esta base de datos. Aquí pues les coloco alguna información adicional que realmente es un subconjunto de una base de datos más grande, pero bueno, nos interesa es que vamos a trabajar con MNIST. ¿Listo? Vamos a agregar mucha información aquí adicional que es importante de aquí en adelante. Lo primero es que, ya lo mencionábamos, los datos de entrenamiento realmente los vamos a separar. Digamos que lo que habíamos hecho hasta la clase pasada es que usábamos todos los datos para entrenamiento. Hoy ya les estoy diciendo, no, en general uno utiliza una muestra, un porcentaje, un 70, 80%, 90% para entrenamiento y el resto para validación. Pero realmente si yo estoy haciendo un trabajo serio, si estoy trabajando para desarrollando una aplicación de clasificación para alguna empresa o alguna cosa así, yo tengo que generar son 3 grupos.
¿sí? La base de datos completa, global, inicial, tengo que separarla en 3 grupos. Un primer grupo que sigue siendo un 70, 80, 90%, depende del problema en particular, pero es un primer grupo que vamos a utilizar para entrenamiento, ¿sí? Del restante vamos a sacar otro porcentaje, puede ser un 10, 15, 20% para validación del total, ¿no? ¿Sí? Digamos que es lo mismo que hemos mencionado antes, pero además voy a dejar un pequeño porcentaje, puede ser un 5%, incluso hasta un 10% del total de la base de datos para pruebas. ¿Cuál es la idea? Que en general yo siempre voy a hacer entrenamiento con mi grupo grande de datos y siempre voy a aplicar mis métricas para evaluar el desempeño con respecto a mis datos de validación. ¿Sí? Si la cosa no está funcionando bien, ¿sí? Si por alguna razón no funciona bien con los datos de validación, entonces tengo que ajustar el modelo y volverlo a entrenar y volverlo a validar con mis métricas con los datos de validación. Es decir, yo entreno con los datos de entrenamiento, pero cuando voy a aplicar mis métricas, yo propago la red neuronal no con los de entrenamiento, porque se supone que está funcionando bien con los de entrenamiento. Yo entrené la red para que funcionara bien. Y si no está funcionando, ni siquiera valido, porque ¿para qué? Si no está funcionando con los datos de entrenamiento, tengo problemas con el entrenamiento. Pero si entreno, el entrenamiento está bien, entonces después evalúo el desempeño con mis métricas utilizando los datos de validación. Si no se presenta el desempeño que yo quiero, entonces ajusto mi modelo, ajusto los parámetros, miro a ver cómo cambio la arquitectura, si es necesario, ajusto mi base de datos, hay un montón de cosas que podemos hacer. Y vuelvo y entreno. Y en ese ciclo me quedo hasta que al final tenga los resultados que yo quiero, que yo espero, con mis datos de validación. Es decir, cuando las métricas me digan, listo, el modelo que yo entrené con mis datos de entrenamiento también se está comportando bien con mis datos de validación. Recuerden, los datos de validación no los utilizo en entrenamiento, son datos desconocidos para el modelo. Entonces, yo estoy tratando de mirar cómo el modelo puede extender su comportamiento, el comportamiento que identificó de los datos de entrenamiento, a un conjunto de datos nuevos. ¿Sí? Cuando él puede inferir correctamente ese comportamiento, listo, yo digo, ya tengo mi modelo entrenado y ajustado. Después de que hago eso, ¿sí? Para verificar eso con mi cliente, con la persona a la que le voy a dar la herramienta, pues entonces yo utilizo un pequeño conjunto de datos que nunca he utilizado ni en entrenamiento ni en validación para demostrar que efectivamente el modelo funciona. De todas maneras, como yo estoy aquí utilizando los datos de validación para ajustar el modelo, hay cierto sesgo en el ajuste del modelo. Mientras que con estos datos que nunca he utilizado para nada, los de prueba, que son 5%, son completamente desconocidos, entonces yo le puedo demostrar a las demás personas que efectivamente el modelo funciona. ¿De acuerdo? Nosotros en general aquí en el curso solamente vamos a utilizar los dos primeros, solamente vamos a hacer datos de entrenamiento, datos de validación. Y en general, a menos que yo les diga lo contrario, solamente vamos a utilizar esos dos conjuntos. Si necesitáramos un dato de prueba, datos de prueba final para verificar que todo está muy bien, pues simplemente es separar un conjunto de datos que no vamos a utilizar ni en entrenamiento ni en validación, ¿sí? Y la forma de propagarlo es exactamente la misma que hacemos para propagarlos de entrenamiento o para propagarlos de validación. Entonces es exactamente el mismo procedimiento. Bueno, seguimos. Entonces solamente son conceptos y pues digamos estrategias que uno normalmente utiliza para ajustar esos modelos. Ahora sí, vamos a importar la base de datos. Una forma de importarla es como ya hemos visto, pues yo me voy para allá y bajo mi base de datos y después vuelvo y la cargo en Drive y pues de Drive la leo. Digamos que en general va a ser la estrategia que van a utilizar ustedes más adelante para sus propias bases de datos. Pero afortunadamente, como esta es una base de datos pública y es muy popular, pues ya Keras como framework incluye
comandos que me permiten importar directamente a la base de datos. Ustedes observan aquí, todo lo que hago es, bueno, primero importar Keras. Voy a trabajar con Keras, que es mi framework. Aquí pues simplemente es una línea que me gusta usar mucho, saber exactamente con qué versión estoy trabajando. Entonces yo le digo, imprímame la versión de Keras. Después de que la importe, le digo, bueno, ¿qué versión tengo? Entonces él me dice por acá, no, es la versión 2.7.0. Es simplemente para saber con qué versión estoy trabajando. Pero lo primero que hago es importarla. Después de que yo la importo la librería, perdón, la base de datos. ¿Sí? Entonces para importarla simplemente le digo que de Keras, específicamente del conjunto de bases de datos que ya están disponibles para importar directamente, me importe la librería, la base de datos MNIS. Y eso es todo. Ya con eso él automáticamente la importa. Bueno, él importa, pero yo tengo que cargarla en algún arreglo, tengo que guardarla en alguna parte. ¿Sí? Como ya vimos que esa base de datos está separada, imágenes de entrenamiento, etiquetas de entrenamiento, imágenes de validación, etiquetas de validación, pues yo la voy a guardar con la misma estructura. ¿Sí? Entonces simplemente aquí le digo que la cargue, que la MNIS que acabo de importar, la cargue, que esos datos los cargue. ¿En dónde? Los voy a cargar en estos arreglos. Los voy a tener con la misma letra que hemos venido trabajando para las variables de entrada, mis X de entrada para entrenamiento. ¿Sí? Y las etiquetas, que son las salidas, usa la misma letra Y, pero pues con la etiqueta con el subíndice de entrenamiento. Son las etiquetas correspondientes a estas imágenes. Entonces aquí en Xtrain genero un arreglo que tiene las imágenes. La imagen del 0, de los 1, de los 2, de los 3, todas esas imágenes. Y en JTrain simplemente tengo un carácter que me dice a qué dígito corresponde. Voy a tener 1 o el 2, pero como carácter. ¿Listo? Son las etiquetas. Y los otros arreglos los guardo de la misma forma. Los de prueba, pues los guardo en X de prueba, las etiquetas en Y de prueba. Eso es todo. Entonces, si ustedes observan, con solo correr este pequeño código, él automáticamente me imprime la versión, como les había dicho, y bueno, carga la base de datos en mis arreglos Xtrain, JTrain, Xtest, JTest. ¿Claro? No tuve que hacer absolutamente nada más. ¿De acuerdo? Bueno, ya que esté cargada la base de datos, la puedo consultar. Puedo mirar si efectivamente la cargo bien, puedo mirar qué hay dentro de esa base de datos. Entonces, yo aquí pues digo, bueno, por ejemplo, vamos a tratar de mirar la imagen correspondiente a la entrada 25. Entonces, pues simplemente le digo, bueno, aquí me toca importar una nueva librería que es la clásica de Python para visualizar datos, que es Matplotlib, pero simplemente la importo y utilizo esta etiqueta para cada vez que lo quiera llamar. Entonces la importo con esta etiqueta y cada vez que la quiera llamar simplemente pues utilizo la etiqueta y utilizo el método que quiero llamar de la librería. Entonces aquí le digo que me muestre una imagen y la imagen es pues en mi arreglo de entrada, ¿sí? La imagen 25 o el archivo o el dato que está en la posición 25. Ya miramos eso del formato como lo está guardando. Pero lo que haya en la posición 25, recuerden que tenemos en entrenamiento tenemos 60.000, van desde la 0 a las 59.999, que pues aquí los índices arrancan en 0. De esas voy a visualizar la 25. Entonces le digo que visualice la 25 y él me muestra la 25. Listo, entonces recupera la 25 y me la visualiza. Es un 2. ¿Sí? Entonces yo sé que la etiqueta correspondiente a esta imagen es un 2. Lo puedo verificar y es lo que hago acá abajo. Entonces yo digo que me imprima el valor correspondiente que está almacenado en la salida, en Y de entrenamiento, en la misma posición, 25. Y él me imprime, entonces aquí lo dice que lo visualizará como imagen porque yo sabía que era una imagen. Aquí simplemente le dije que me imprimiera lo que está en esa posición. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo le digo que aquí me imprima no la Y, sino la X, la imagen? ¿Qué me imprime? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría en este caso?
¿sí? Aquí dije que visualizara una imagen, que tomara los datos que estaban en esta posición para generar la imagen. Pero aquí simplemente le estoy diciendo lo que está en la posición 25, imprímalo. ¿Qué imprime? Miremos. ¿Qué es eso? Esto que tenemos aquí es el mismo 2. Pero recuerden que las imágenes son realmente una matriz. Es esta matriz de 28 por 28 y en cada posición tengo un dato que va de 0 a 255 indicando un color, una escala de gris. ¿Sí? Entonces cuando yo le digo simplemente que me imprima lo que hay ahí, pues me imprime la matriz. Y es lo que vemos. Por ejemplo, aquí las primeras posiciones es 0, 0, 0, que son las posiciones que teníamos con color blanco. ¿Sí? Lo que vemos por acá. A medida que va apareciendo el 2, pues entonces empiezan a aparecer los valores correspondientes a esas escalas de grises. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a poner la etiqueta correspondiente, ¿sí? Para no alterar el código. Orcs Music. Pero lo interesante es que pues aquí podemos revisar cualquier otra imagen. Entonces, por ejemplo, la 250. Entonces, la 250 corresponde a... Bueno, esperemos que la cargue la imagen. Un 3, yo aquí veo un 3. Y si le digo que me visualice la etiqueta para la misma posición, la 250, pues me dice que es un 3. Entonces, lo mismo, tenemos imágenes de entrada y etiquetas las Y de salida. ¿De acuerdo? Voy a volver a poner aquí el valor original para que coincida con el párrafo, pero creo que ya quedó claro la idea. Bueno, entonces ya tenemos los datos de entrenamiento, de hecho entrenamiento y validación, y ya sabemos más o menos cómo están cargados. Vamos a ver otro concepto fundamental en Deep Learning, aprendizaje profundo. Digamos que es una extensión a lo que ustedes ya han aprendido en álgebra lineal. ¿Sí? Todo el mundo sabe lo que es un escalar, todo el mundo sabe lo que es un vector, todo el mundo sabe lo que es una matriz. Pero aquí, en el aprendizaje profundo, realmente nosotros no vamos a trabajar con escalares, vectores, matrices, sino que vamos a trabajar con tensores. ¿Sí? Entonces, miremos qué es eso. De hecho, lo que vamos a ver es realmente algunos comandos que nos van a servir para manipular tensores. Entonces el primer comando que vamos a mirar aquí, que va a estar en los códigos, realmente lo vamos a utilizar, si ustedes observan aquí el rango o la función NDIM, aquí está NDIM, por aquí está shape, por aquí también lo usamos, ya lo vamos a mirar aquí, y type, data type, por aquí también lo tenemos, data type. Entonces lo primero es que un tensor, en general, digamos que un tensor que contiene un solo número, lo que nosotros conocemos como un escalar, sigue siendo un escalar, pero para nosotros va a ser un tensor de dimensión 0 o un tensor 0b. Es decir, un tensor de dimensión 0 es simplemente un escalar. Es exactamente lo mismo. Y lo voy a guardar, o lo voy a almacenar, en este caso en Python, pero pues lo podríamos pensar igual para MATLAB o cualquier otro lenguaje, en un arreglo que tiene un solo dato. ¿Sí? Un solo número, un solo escalar. Entonces es un tensor de sin dimensión, 0 dimensional. ¿De acuerdo? Si yo tengo un arreglo de escalares, ya sea como una fila o como una columna, si tengo varios elementos, entonces pues ya tengo un vector. Eso es lo que se conoce como un arreglo de escalares, pues es un vector. En ese caso, un vector se define como un tensor de una dimensión, ¿sí? O un tensor 1b. Siguiendo la misma idea, si yo tengo un arreglo de vectores, es decir, tengo un primer vector, le pongo al lado otro vector, le pongo al lado otro vector, pues ustedes saben que en nuestros cursos de álgebra eso es simplemente una matriz. Pero como agregué un nuevo eje, ¿sí? Entonces ahora tengo un tensor 2D, de 2 dimensiones o con 2 ejes. NDIM me va a decir cuántas dimensiones tienen nuestros tensores, los arreglos en los que nosotros vamos a guardar datos, cuántas dimensiones tienen. Si tienen 0 en el caso de un escalar, si tienen una dimensión de 1 en un caso de un vector, o si tienen una dimensión de 2 en un caso de una matriz. Pero eso es, digamos, que lo que en general manejábamos en álgebra. Aquí podemos tener muchas más dimensiones, no solamente 0, 1 o 2. Yo puedo tener también un arreglo de matrices.
puedo tener una matriz, concatenarla con otra, eso simplemente lo puedo generar en un arreglo. De pronto es un poquito más complejo de imaginar, pero aún así lo podemos imaginar, y pues estaríamos obteniendo un tensor de 3 dimensiones, de 3 ejes, un tensor 3D. Y podemos seguir haciendo lo mismo, así como tenemos un tensor 3D, si los concatenamos entre sí, puedo tener un tensor 4D, o puedo tener, ¿sí? Tensor 4D, si concateno esos, puedo tener un tensor 5D, 6D, bueno, puedo tener una gran cantidad de dimensiones en nuestros tensores. O sea que lo único que estamos haciendo es expandiendo el concepto que teníamos de vectores y matrices a tensores y sabiendo pues su equivalencia. Con NDIM, como les decía, puedo saber cuántos ejes o cuántas dimensiones tienen nuestros tensores. Y pues en última, saber si es un escalar, o si es un vector, o si es una matriz, o es un arreglo de matrices, o es algo mucho más complejo. Con Shape, esto me dice simplemente cuántos ejes tiene, ¿no? Cuántas dimensiones. Con Shape, pues me da un poquito más de información. Él me dice el tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto por la forma, por el shape de algún arreglo, y él me dice, simplemente me arroja esto, paréntesis 5, paréntesis, pues me está diciendo que tiene un vector con un único elemento. Si por el contrario me bota los paréntesis vacíos, pues me está diciendo que pues es un arreglo vacío, que es simplemente un escalar, no tiene dimensiones. O sea que en últimas pues me está diciendo también la dimensión y además cuántos elementos tiene. ¿Sí? Entonces es como si me dijera la forma que tiene la matriz o la forma que tiene el arreglo. Y por acá, pues el último es data type. Con data type o de type, yo puedo saber qué características o qué tipo de datos están guardados dentro del tensor. Los datos que nosotros vamos a manejar en general son enteros, pues lo guarda como enteros de 8 bits, o valores en punto flotante, que dependiendo de la precisión o la resolución que tengan esos números, más bien, pues pueden ser de 32 bits o de 64. Y así solamente vamos a tener enteros o solamente vamos a tener flotantes. Eventualmente, en algunos casos, podrían haber caracteres, pero no los vamos a trabajar realmente aquí en el curso. ¿Listo? Entonces son 3 comandos básicos que nos sirven para identificar cómo están almacenados los datos en nuestros arreglos. En este caso particular, cómo están almacenados en Xtrain y YTrain, por ejemplo. Entonces vamos a usarlos para ver cómo están los datos. Aunque ya lo sabemos, pues podemos mirarlo. Entonces, por ejemplo, aquí con Xtrain, el arreglo de Xtrain, que tiene todas nuestras imágenes de entrada, yo le aplico el método de dimensión, que me diga cuántos ejes tiene, y le digo que lo imprima. Entonces él me dice simplemente, ese arreglo tiene 3 ejes. ¿Sí? Y pues es lógico, tiene pues 3 ejes porque pues tenemos, volvemos otra vez a la imagen, a la de arriba. ¿Sí? Porque tenemos pues una dimensión por acá, una dimensión por acá, y cada posición tiene un valor. Tenemos 3 ejes. ¿Listo? Bueno. Entonces estamos viendo, ese arreglo en general guarda datos con 3 dimensiones. También le podemos decir que me diga la forma de los datos que están ahí almacenados. Entonces listo, la estructura es la misma, entonces simplemente que lo imprima en Xtrain y el método es shape. Entonces él me dice listo, pues en un eje tenemos en total 60.000 datos, ¿cierto? Son las 60.000 imágenes que cargamos. Y en cada una de ellas pues tengo un dato de 28 por 28, perdón, que son los tamaños de cada una de las matrices. ¿Sí? Entonces ahí están las tres, la forma, los 3 datos que tiene este arreglo. Y en cada posición pues tenemos pues una imagen de 28 por 28. Entonces en la posición 0 tengo una de 28 por 28, en la posición 1 una de 28 por 28 y así hasta llegar a la posición 59.999, que también tiene una imagen de 28 por 28. ¿Listo? ¿Qué tipo de datos tengo? Entonces lo mismo, le puedo decir que me diga el tipo de datos. Entonces ahí en este caso todos los datos que están, ya lo sabíamos, son enteros. Ya lo habíamos impreso antes y por acá abajo vuelvo y hago el mismo ejercicio. Simplemente le digo que me imprima
no que me muestre la imagen, sino que me imprima una posición, nuevamente la posición 25, y yo veo que efectivamente son datos enteros, de 0 a 255. Sin embargo, nuestras redes neuronales no trabajan con esos datos. Nosotros hemos venido trabajando con nuestras redes feedforward que alimentamos con datos con valores entre -1 y 1 o entre 0 y 1. ¿Sí lo recuerdan? Así que me toca hacer algún procesamiento de los datos de entrada de esas imágenes. Lo mismo que yo les pedí a ustedes que hicieran con esto, que identificaran cada píxel ocupado como un 1 o como un 0. En ese caso, pues estaban digitalizando a los valores correctos las entradas. Pero en este caso tenemos datos que van entre 0 y 255. ¿Cómo los normalizamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Para que estén en el rango de 0 a 1 o en el rango de -1 a 1. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debo hacer con cada uno de esos valores? ¿Alguna idea? Pues dividir primero para que estén entre 0 y 1. Claro, los normalizo, tal cual, como lo hacemos desde circuitos o en cualquier otro problema en física. Claro, para nosotros es más normal en circuitos, normalizar. Pues claro, si yo sé que todos los valores van aquí entre 0 y 255, pues divido todo entre 255 y lo guardo en la misma posición. Fácil, ¿no? Y pues hacer eso es bastante fácil, casi en cualquier parte. Pero bueno, antes de hacer eso, digamos que por, eh, por si después quiero mirar cómo se comportaban o quiero recuperar las imágenes originales, entonces voy a hacer una copia de mis imágenes originales. Entonces las imágenes originales las voy a guardar acá en Xtrain original. Simplemente voy a guardar una copia de la imagen como tal, los valores en píxeles, ¿no? en valores entre 0 y 155. Lo mismo para los de prueba, las imágenes. Y luego cambio el tipo. Como voy a pasar de 0 a 255 que están enteros, y ahora voy a representarlos en valores entre 0 y 1, que ahora van a ser el punto flotante, entonces lo primero que hago es convertir el formato, cambio de tipo. Esto es de Python, creo que MATLAB no sería necesario, por ejemplo. Pero cambio el tipo a punto flotante. ¿Sí? Entonces le cambio el tipo a los dos arreglos, a los de Xtrain y a los de test, a los dos arreglos de imágenes, y luego hago lo que nos comentaba su compañero. Tomo todos los datos de Xtrain, posición por posición, píxel por píxel, la divido entre 255 y lo guardo en la misma posición. ¿Sí? Entonces, listo. Con eso pues ya tengo ahora un arreglo, ya no es de enteros, aquí lo puedo verificar, el tipo lo puedo verificar, ahora es de puntos flotantes, todos los elementos del mismo punto flotante, y pues puedo mirar qué es lo que hay dentro. Ustedes observan ahora pues los datos están nuevamente pues donde ya 0 dividido entre 255 pues sigue siendo 0, pero pues los otros valores se van dividiendo, se van normalizando, y ahora el valor máximo pues está por aquí alrededor de 1, que antes correspondía al negro 155, ahora está cercano a 1. Entonces listo, ya tengo esa primera parte del problema, lo que era binarizar o normalizar los datos de cada píxel. ¿Sí? Bueno, por ahora tengo aquí los valores en cada píxel, todavía no he concatenado. ¿Sí? Ustedes observan, yo les expliqué que para el taller tenía que concatenar las filas o concatenar las columnas para volverlos todo un solo vector, ¿cierto? E inyectar eso como un vector de entrada. Eso no lo hemos hecho. ¿Sí? Todavía tenemos una matriz para cada uno de los datos que está en Xtrain. Pero ya lo podemos alimentar directamente a la matriz. De hecho, Keras me permite hacer las dos cosas. Yo puedo alimentar la matriz, decirle simplemente que tengo un arreglo como matriz, que mis entradas no es un vector, sino que es una matriz, ¿sí? de filas por columnas, o decirle que lo haga como un solo vector y concatenar las filas, o concatenar las columnas, puedo hacerlo como quiera. ¿Listo? Vamos a ver los dos casos en varios ejemplos.
Por ahora simplemente ajusté mis imágenes, bueno, las dos, ¿no? Tanto de entrenamiento como de prueba. Ya están normalizadas, ya están bien en el formato correcto. Faltan las etiquetas. Nosotros habíamos dicho que en general para nuestros problemas de categorización las salidas iban a corresponder a un número, a una neurona, ¿cierto? Que se iba a activar cada vez que pues, se activara la salida correspondiente. Entonces en el caso de las vocales, pues como eran 5 vocales, pues teníamos 5 salidas. Entonces, en últimas teníamos un vector de 5 valores. Y que solamente se iba a activar una correspondiente a la salida correcta. ¿Sí? Cuando alimentara, por ejemplo, esta imagen, yo esperaría que se me activara la primera posición. ¿Sí? Si metía la segunda vocal, E, pues debería activarse la segunda posición. Por acá yo les expliqué otra forma de codificar la salida, pero les decía que pues en general no, aunque se podía, pues en general no era algo que se hiciera. Y es que en general nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a definir tantas salidas como categorías tiene nuestro problema. Por lo tanto, ¿cuántas categorías tiene este problema? ¿Cuántas categorías de salida tenemos? ¿O cuántas neuronas de salida tenemos? ¿Quién me responde? ¿Cuántas categorías de salida tenemos? ¿Qué opinan? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas? ¿Se recuerdan qué es lo que vamos a clasificar? Las imágenes a qué corresponden. A los números, ¿no? Listo, ¿y cuántos números son? ¿Qué 9? Bueno, 10. Del 0 al 9. Eran... ¿Sí? Sí. Sí, del 0 al 9. Subimos aquí un poquitico. Ustedes observan, es del 0 al 9. Son los dígitos. Pues son 10 categorías. La categoría del 0, la categoría del 1, el 2, el 3, el 4, el 5. En total son 10 categorías. Es decir, este problema tiene 10 categorías de salida, debe tener 10 nodos de salida. Punto. Voy a tener 10 neuronas allí a la salida. Cuando alimente una imagen con el 0, se debe activar la primera posición. Cuando alimente una imagen correspondiente al 1, se debe activar la segunda posición. ¿Sí? Y solo se debe activar una. No me sirve de nada si yo alimento, qué sé yo, el 2 y se me prende el 2 y se me prende el 6. Está mal diseñada, no puede ser. Solamente puede activarse una. ¿Sí? Con este formato. Como les decía, pues habíamos hablado que es posible hacer otras cosas, codificarlo de otra forma, pero en general no es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo 10 salidas. Y mis etiquetas actualmente tienen un carácter. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, pues en el arreglo de salidas, yo lo que tengo es un número, un carácter, 1, 2, 3, 4. Ese no es el formato de mi salida. Aquí en este caso tengo una sola salida que puede tener 10 valores diferentes, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Un carácter. Pero a mí no me sirve eso. Yo quiero que mis salidas sean 10, una por cada categoría, una por cada número, y que solamente se active una de todas esas salidas. En el caso del 2, yo no quiero que me salga el 2, sino que la neurona correspondiente a esa salida, que es no la posición 0, no la posición 1, sino la posición 2, que sería la tercera, esa quede en alto y las demás queden en bajo. Con eso yo sé que es un 2. ¿Sí es claro? Esa es una codificación diferente que en general, por aquí la tenemos, se conoce. ¿Dónde está? Bueno, no lo veo por ahí, en alguna parte lo noté, pero se llama One Hot Encoding. ¿Sí? Es una codificación en la que voy a tener tantas salidas como características o
categorías tengo y que solamente se va a activar una. Las demás, la correspondiente, ¿no? Las demás deben permanecer en 0. Entonces yo tengo que hacer un cambio, así como hice cambio de formato en los datos de entrada en las imágenes, también lo tengo que hacer en las etiquetas. Por eso es importante manipular los tensores para saber cómo está la información y modificarla a lo que yo necesito. Ya está hecho aquí, pero es importante entender cómo se hace. Entonces listo, yo aquí lo primero que hago es utilizar nuevamente mis métodos sobre, en este caso, el arreglo de etiquetas. Entonces le pregunto, ¿cómo es la forma de ese arreglo? Entonces me dicen que son 60.000, ya habíamos visto ese formato, tenemos un vector, solamente un vector de una dimensión con 60.000 datos. ¿Sí? Ahí están las etiquetas, ya sabemos que esas etiquetas son enteros, ¿sí? Números entre el 0 y el 9. Hay que cambiar la estructura de esa codificación. No sé por qué. Aquí está, es que no lo había saltado. Como les comentaba, esa codificación se llama One Hot Encoding y en Keras lo podemos hacer. Una de las funciones, él tiene varias, pero una de las funciones que podemos utilizar para hacer eso es esta, toCategorical. Entonces, nuevamente aquí simplemente la importamos la librería, ¿sí? Aquí es la ubicación en donde está guardada esa librería, le digo que le importe. Y ya una vez importada, pues la puedo utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Primero, tengo que definir cuántas categorías tengo. Ya habíamos dicho, tenemos 10 categorías, entonces lo único que digo es que en las etiquetas, en el arreglo de etiquetas, me guarde pues mi arreglo de etiquetas modificado. ¿Cómo lo voy a modificar? Lo voy a modificar con categorical, agregando en total 10 categorías. Es decir, que los datos que están ahí guardados los distribuya a lo largo de 10 categorías. Como son números, en la categoría primera va a poner el 0, en la segunda categoría va a poner el 1, en la tercera categoría va a poner el 2, en la cuarta categoría va a poner el 3 y así los va a hacer en orden porque son números, ¿sí? Entonces no tengo que decirle absolutamente nada más. Lo mismo lo voy a hacer con las etiquetas de la salida, del arreglo de validación. Entonces aquí tengo las etiquetas de entrenamiento a categorical en 10 categorías y las etiquetas de validación. Entonces si nuevamente yo aquí, después de que hago esto, ¿no?, le pregunto, ahora cómo es JetTrain 25, entonces ya no me muestra el 2, sino que me muestra en la misma posición pues algo completamente diferente. Ya no tengo un escalar, sino que tengo todo un vector en esa posición. Ahora tengo un arreglo de vectores. Y solamente, si ustedes observan, solamente se activa una de las salidas, la correspondiente al 2. 0, 1, 2. Todas las demás permanecen en 0. ¿Sí? Si yo le pregunto por nuevamente el 250, que también lo habíamos visto hace un rato, pues entonces me muestra pues la otra posición. Este sería un 0, 1, 2, 3. Que era lo que hemos visto antes, que era un 3. Entonces todas las etiquetas las vuelve a guardar en la misma posición, pero con formato One Hot Encoding. Y listo. De esta forma, en este momento, ya yo tengo ajustados los datos de entrada y los datos de salida para entrenar mi red neuronal. ¿Sí? Ya está todo en el formato correcto. Si ustedes observan, normalicé entre 0 y 1, porque era más fácil. Lo hubiera podido hacer entre menos 1 y 1, pero pues no tenía mucho sentido. ¿Sí? Era más fácil simplemente normalizar haciendo una sencilla división. Aquí le pregunté también la forma. Ahora ya la forma no es, recuerden que aquí teníamos simplemente un arreglo de escalares, 60.000 posiciones. Ahora tengo 60.000 posiciones, pero en cada una de ellas tengo un dato de 10 valores. En cada una de ellas tengo un vector de 10 posiciones, que es esto que tenemos acá. Bueno, entonces listo, ya que tenemos todo, vamos a construir la red neuronal en Keras. Esto no es gráfico como pues, en otras herramientas donde uno arma la red poniendo las bolitas y conectándolas. No, aquí tengo que armar la red. La ventaja es que lo puedo armar como yo quiera. Hay varias formas de definir la red neuronal en Keras, pero la que hemos visto hasta ahora, que es simplemente poner capas tras capas de perceptrones, se estructura mucho más fácil con el método secuencial. ¿Sí? Entonces vamos a usar secuencial.
Y para importar secuencial, pues después de haber importado keras, simplemente importo secuencial, pues con esta línea. Entonces, si ustedes observan, aquí simplemente le digo dónde está el método, ¿sí? Y que lo importe. Después de que importe secuencial, yo creo un modelo. A ese modelo, pues yo después le voy a agregar, ese va a ser el modelo de mi red neuronal, ¿sí? Va a ser mi modelo neuronal. A ese modelo después le agrego las capas que yo necesite y digo cómo van a estar conectadas y qué funciones de activación y cómo lo voy a entrenar. Pero primero tengo que crear el modelo. Entonces yo creo un modelo y le digo que es de tipo secuencial. Esta etiqueta pues puede ser cualquier cosa, puede ser modelo 1, modelo 2, modelo 20, modelo mío, modelo, qué sé yo, taller 1, la etiqueta que ustedes quieran, ¿sí? Pero pues recuerden que aquí es donde van a guardar ustedes su modelo. ¿Listo? Entonces aquí lo crean. Ya creo que lo ejecuté, pero ejecutémoslo de nuevo. Entonces ya creo que quedó creado el modelo. Después de que creé el modelo, yo le empiezo a agregar las capas de neuronas. ¿De acuerdo? Aquí tengo el mismo código otra vez repetido, fronteras, está lo mismo, pero aproveché después de importar secuencial para agregar algunas capas, algunos formatos. Por ejemplo, aquí estoy agregando el formato de capas densamente conectadas, que es las que vamos a utilizar, y nuestras funciones de activación. Entonces también necesito importar esas dos librerías. Entonces simplemente le doy y lo corre. Entonces, ¿qué hago? Después de que yo importo secuencial y de que importo estas librerías, entonces defino, ya lo había hecho, pero pues lo volví a hacer aquí, no hay problema, no le agregaba nada. Entonces defino mi modelo secuencial, tipo secuencial, y empiezo a agregarle las capas. Entonces, listo, para agregarle las capas yo utilizo el método add, agregar. ¿Qué agrego? Entonces, entre paréntesis le digo qué es lo que voy a agregar, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a agregar, aquí lo tengo en comentarios, le voy a agregar los nodos de entrada y la capa oculta con 10 neuronas tipo sigmoide, función de activación sigmoide. ¿Por qué sigmoide? Porque todos los datos van a variar entre 0 y 1, no entre menos 1 y 1, ya lo habíamos visto. Entonces listo, yo le digo simplemente que para la primera capa voy a tener un tamaño de 784. ¿Por qué 784? ¿Quién me dice por qué la primera capa, los nodos de entrada, son 784? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguna idea? Porque sé el total de datos que tiene cada letra. Exactamente, ¿por qué? Porque como es de 28 por 28. Exactamente, mis imágenes son de 28 por 28, las voy a convertir en un único vector. Aquí voy a alimentar un único vector. Recuerden que yo les dije que podía alimentarlo como imagen, pero en este caso lo estoy haciendo exactamente como lo hicimos, o como lo hemos hecho en las clases anteriores. La voy a convertir en un solo vector concatenando filas o columnas, ¿sí? Entonces cuando hago eso, pues si tengo 28 por 28, eso es un único vector de 784 datos. Entonces yo aquí le debo decir en la primera línea, en la primera capa que yo coloco, ¿sí? Le debo decir cuáles son los nodos de entrada. ¿Y cómo le digo? Pues simplemente agrego el comando, la palabra clave input shape, la forma de los datos de entrada. ¿Y cómo es? Como es un único vector y ya lo hemos visto, un tensor de dimensión 1, pues entonces simplemente le agrego el 784, y nada más. ¿Sí? Esa es la forma de los datos de entrada. ¿Sí? Y además, esos son los datos, los nodos de entrada. Recuerden que ahí no hay perceptrones. Pero yo aquí tengo que agregar la primera capa. Esos nodos de entrada, ¿a qué se van a conectar? Entonces, listo, la primera capa va a ser una red de 10 neuronas. Entonces, la primera capa, que va a recibir esos 784 datos de entrada, va a ser una capa de simplemente 10 neuronas. Puede haberle puesto más, pero pues quería hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en la clase pasada, una red relativamente pequeña. 10 neuronas. Y cada una de esas neuronas va a tener función de activación. Ya lo hemos dicho, la capa oculta tiene mi función de activación. Listo. ¿Qué función de activación? Sigmoide. ¿Por qué? Porque los valores van entre 0 y 1. Y eso es todo. Entonces yo le digo, ¿cuántas neuronas tiene? ¿Sí? La capa oculta. ¿Cómo es los datos en el nodo de entrada?
En este caso es un solo vector de 784 y la función de activación con la palabra clave activation. Y pues hay unas palabras claves también para las funciones. En este caso pues estamos usando sigmoide, pues es sigmoide. No vamos a trabajar mucho con estas redes neuronales, entonces no vale la pena ver las otras palabras claves. Pero esta capa sí es un poquito diferente y si ustedes observan hay una función de activación que no habíamos mencionado antes. Esta es la capa de salida. No voy a agregar más capas, yo pude haber agregado aquí más capas ocultas. Entonces obviamente si agrego una segunda capa oculta, pues ya no necesito darle la forma de los datos de entrada porque eso solamente lo hago en la primera. La primera es la única que tiene nodos de entrada. De en adelante puedo seguir agregando capas, entonces yo puedo de en adelante seguir agregando capas por aquí, por ejemplo. No lo voy a hacer porque pues, no es la idea, pero permítame simplemente a modo de ejemplo. Yo puedo agregar más capas y decirle, por ejemplo, que haya otra capa oculta con 100 neuronas y con sigmoide. La misma sigmoide. ¿Sí? Entonces ahí tengo, por ejemplo, otra capa y puedo tener las capas que yo quiera. Entonces la arquitectura puede ser tan compleja como yo quiera. Aquí en esta otra, entonces se me ocurre ponerle 20. Puedo tener la arquitectura que yo quiera, no estoy limitado de ninguna forma. Obviamente pues queremos una arquitectura de solamente 3 capas, entonces por ahora no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada, simplemente 784 nodos de entrada, 10 neuronas en la capa oculta y 10 neuronas en la capa de salida. ¿Por qué 10? Porque son 10 categorías. Esta es la capa de salida. La capa de salida en este problema es el mismo de categorías del problema. Siempre va a ser el mismo número de categorías del problema, que en este caso son 10, del 0 al 9. Pero si ustedes recuerdan, yo ya he dicho, esa capa de salida no tiene en general función de activación. Y aquí sí le estoy poniendo función de activación. Y de hecho estoy poniendo una función de activación que nunca habíamos mencionado. ¿Sí? Bueno, pues les presento a Softmax. Es una nueva función de activación y no va a ser la única que veamos de aquí en adelante. Hay nuevas funciones de activación. Pero esta en particular siempre la vamos a utilizar en general. Siempre la vamos a utilizar en nuestra capa de salida. Entonces pasamos de no tener función de activación a tener siempre Softmax. ¿Cómo funciona Softmax? Pues muy parecida a las otras funciones de activación. Esta es la curva de la Softmax. Si ustedes observan, el comportamiento es muy similar. Pero, la activación de saturación en alto o en bajo se da no por un valor de suma, sino por un valor de probabilidad. Si la probabilidad es relativamente alta, ¡pum!, saca 1. Si la probabilidad es relativamente baja, saca 0. ¿Sí? Cuando la probabilidad es relativamente alta, pues aquí lo vemos cuando estamos, por ejemplo, por encima de 0.5, 0.6, satura 1. Cuando, bueno, 50%, 60%, ¿no? Y cuando esté la probabilidad muy baja, aquí estamos hablando del 0.2, 0.3, 0.4, es decir, del 40, 30, 20%, entonces satura 0. Es decir, es una función de activación que también nos va a botar solamente los valores o 0 o 1. Si ustedes observan, aquí la tengo en la salida, Softmax. Pero que además se va a encargar de garantizar que solamente va a sacar un 1. Solamente va a activar un nodo de salida. O el 0, o el 1, o el 2, o el 3, cualquiera de los 10 que estén acá, del 0 al 9. Solamente uno. ¿Cuál? El que tenga la probabilidad más alta. Si la probabilidad más alta era del 80%, listo, a ese nodo, a esa neurona de salida le pone valor de 1 y al resto le pone ceros. Si la probabilidad más alta era del 66%, listo, a esa salida le pone 1 y a las demás 0. Si la probabilidad más alta era del 33%, que es bajito, pero resulta que era la más alta, listo, a esa le asigna el 1 y a la demás 0. Es decir, esa función se encarga de evaluar las probabilidades de cada una de las salidas y a la que sea más probable, la más cercana a la categoría correspondiente, a esa la activa y a las demás le pone 0. Es como un filtro. ¿Es claro? Entonces siempre vamos a tener nuestra Softmax a la salida, siempre nos va a garantizar que se va a activar una y solo una. ¿De acuerdo? Listo. Eso es mi red neuronal secuencial multicapa completamente conectada. Feed forward. ¿Sí?
creo el modelo tipo secuencial, le agrego capas y me aseguro que en la primera capa que agregue defina los nodos de entrada y que en la última defina el valor, la cantidad correcta de neuronas de salida con activación softmax. Y listo. Y aquí corro el código y tengo mi red neuronal. Aquí hice un dibujito, quedó horrible, pero bueno, es el dibujito que tenemos. Tenemos nuestros píxeles, nuestro vector de 784 entradas, nuestras 10 neuronas en la capa de salida, oculta, ¿sí? Nuestras 10. Y pues nuestra capa de salida softmax. O sea que tenemos una red neuronal, en este caso 784, 10, 10. ¿Sí? Recuerden que son 10 en la capa oculta porque la primera capa que yo agregué aquí le dije que era 10. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Van a tener que jugar con este código, correr esta secuencia, pero pues esto es, digamos que es la primera vez que vamos a trabajar con Keras, pero estamos viendo un problema completo y un problema de hecho real. Entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda de una vez, háganla. Seguimos. Ya tengo la red neuronal. ¿Qué hago ahora? Pues entrenarla. Y después de que la entrene, pues miro a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, una vez que tengo la red neuronal, recuerden dónde la guardé. Todo mi modelo está en la etiqueta model. Ahí está toda mi red neuronal en model. Todo lo que haga se lo tengo que hacer a model. ¿Listo? Bueno. Ya esto lo miramos. Bueno, antes de entrenarla, pues podemos mirar, hacer un resumen. Esto es bien importante siempre. Una vez que creo yo la red neuronal, pues verificar que la estructura es como yo la quería. Entonces, con el método summary, le puedo preguntar cómo es la estructura en este caso de model. ¿Sí? ¿Cómo se creó ese modelo? ¿Cómo está conectado con la arquitectura? Entonces me dice pues los nombres que le da a cada una de las capas. Pues el tamaño, en última, la forma, pues aquí me está diciendo que tiene 10 neuronas, tiene 10 neuronas de un solo vector, la cantidad de parámetros o pesos que tienen en cada una de las conexiones, en cada una de las capas, ¿sí? ¿Sí? Obviamente pues aquí hay bastantes porque pues, tenemos las 700 y pica de variables de entrada conectadas a las 10 neuronas, entonces pues tenemos bastantes pesos. En la de salida pues ya tenemos menos, son 10 por 10 más los 10 por 10 más los umbrales, ¿no? Ya sabemos de dónde sale eso. Bueno, entonces sumando eso, en total me dice, mire, su red neuronal, así como la acaba de crear para este problema, tiene un total de 7.960 parámetros, ¿sí? De los cuales todos los tiene que ajustar. Ya no estamos hablando de 100, 200 parámetros, ya estamos por encima de los 7.000, casi 8.000 parámetros o pesos que hay que entrenar. Afortunadamente, pues ya no lo tiene que hacer, no lo tenemos que hacer en la hoja de cálculo, no lo tenemos que hacer a mano, esto lo hace Keras. ¿Listo? ¿Cómo es ese aprendizaje? Bueno, para el aprendizaje hay que definir dos cosas, que son las mismas cosas que hemos definido hasta ahora. Por un lado, cómo vamos a calcular el error, y por otro lado, cómo vamos a optimizar ese error, o sea, movernos reduciendo el error en cada iteración. Entonces tenemos dos funciones fundamentales. Una función de error, ¿sí? Que en general se llama función de pérdida o loss, y una función de optimización, ¿sí? Que es el gradiente que hemos visto en nuestras estrategias, donde pues, nosotros tratamos de mirar cómo se reducía, cómo eran las curvas de descenso con las derivadas sobre esa superficie del error. El principio es exactamente lo mismo. De hecho, vamos a usar el mismo gradiente, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, SGD. Por ahora y en general la mayoría de las veces. Hay más funciones, hay más funciones que me permiten calcular, hay muchas funciones que me permiten calcular el error o las pérdidas, hay muchas funciones que me permiten calcular el optimizador, pero en general el error lo podemos calcular de diferentes formas, pero en general yo he hecho muchas pruebas, incluso por ahí en algún momento escribí un artículo con algunos otros docentes del proyecto curricular, evaluando para un mismo problema cómo se comportaban los diferentes optimizadores.
Más adelante entramos más en detalle cuáles son los otros optimizadores. Pero en general, el descenso del gradiente se comporta muy bien para la mayoría de los casos. O sea que en general esta va a ser la elección por defecto para la mayoría de los problemas. Por lo menos la elección inicial. Ya después uno puede jugar y mirar qué pasa con otros optimizadores. ¿Hay investigación allí? ¿Mejoras en el optimizador? Sí, pero todas las mejoras que se le han hecho son a partir del algoritmo inicial del gradiente descendente que nosotros vimos en clase. ¿Sí? O sea que eso ya, así no lo hagan ustedes a pedal con sus cálculos o una hoja de papel, ya saben cómo funciona el algoritmo. Bueno, entonces, utilizo mi modelo, yo lo llamé model, lo voy a compilar, lo voy a crear con algunos parámetros. ¿Cuáles son? Pues mi error, mi optimizador mínimo. De en adelante le puedo colocar algunas cosas adicionales. En este caso, yo agregué un comando adicional. Además le dije que calculara una primera métrica. Sí, esa métrica va a ser accuracy o precisión. Sobre esto vamos a hablar un poquito más la próxima clase, ya después de que lleguemos de vacaciones, sobre todas las métricas. Pero por ahora pues, es una métrica de precisión, de que también hace la clasificación. ¿Sí? Puede haber más, pero cuando yo lo incluyo acá, lo que le estoy diciendo a él es que durante el entrenamiento, ¿sí? Durante el cálculo de este error y durante el proceso de optimización, con lo que va obteniendo en cada ciclo, me calcule esta métrica, ¿sí? Que es diferente a lo que habíamos dicho antes. Antes habíamos dicho que después de que lo entrenemos, evaluábamos con métricas el desempeño. Pero no, aquí yo estoy usando esta métrica para mirar cómo se está comportando el entrenamiento. ¿Sí? Todavía no lo he entrenado, es mirar cómo se está comportando durante el entrenamiento. Con esto es suficiente, como les decía, con solamente estos dos parámetros ya es suficiente. ¿Cómo voy a calcular el error? ¿Cómo lo voy a optimizar? ¿Listo? Pero pues yo incluí alguna métrica también para que me diga si la cosa va bien o definitivamente tenemos problema con el modelo. Listo, eso es todo. Es como si le agregara más información al modelo. Compílelo con estas funciones. Listo. Después de eso, ya no queda sino entrenarlo. Entonces, lo mismo, ¿dónde está el modelo? Está en model. ¿Cómo lo voy a entrenar? Con el método del comando fit, ajuste. ¿Cómo lo voy a entrenar? Bueno, entonces a ese método lo voy a alimentar con cierta información. El primer dato es pues, los datos de los parámetros de entrenamiento, las parejas de entrenamiento, los X y los Y. ¿Dónde están los X? Las imágenes, las tenemos en Xtrain. Ahí están. ¿Dónde están las etiquetas? Ya codificadas en One Hot Encoding, están en JTrain. ¿Sí? En correspondencia, X y Y, parámetros de entrenamiento. Listo. ¿Cuántos ciclos voy a hacer el entrenamiento? En este caso solamente lo voy a hacer por 20 ciclos, poquitos. Yo les recomiendo que en general la primera vez arranquen con poquitos ciclos. Si hay problemas los podemos ajustar. Cuando ya la cosa vaya funcionando bien, le puedo aumentar la cantidad de ciclos. ¿Sí? Entonces ya les había dicho que es buena estrategia entrenar por una cierta cantidad de ciclos, pero no les había dicho que pues, uno arranca con una pequeña cantidad. Hay un parámetro nuevo aquí, tamaño del batch, es como un tamaño de un paquete. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que los datos, que son estos, los datos de entrenamiento, no se los entregue de golpe a la red. No, hágalo de a paqueticos. Todos esos datos que están ahí, todas esas 60.000 imágenes, no se las meta de golpe porque me va a consumir una gran cantidad de RAM almacenando esa información. Entonces lo que va a hacer es mandarlas de a paqueticos, bloquecitos. Él no coge las 60.000, sino coge un paquetico de ¿cuánto? Pues yo aquí le digo, coge de a 100. Entonces él coge 100 y entrena con 100. Cuando termine, coge los otros 100. Cuando termine, coge los otros 100. Y así hasta que termina los 60.000 de entrenamiento y al terminar los 60.000 en un primer barrido, termina una primera época. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque también se ha demostrado que hacer el entrenamiento de a paquetes, de a batch, se optimiza el entrenamiento es más rápido, el uso de la memoria es mucho más eficiente y los computadores en general se demoran menos. Entonces,
siempre uno pues trata de colocar aquí un tamaño de paquete no muy grande para que pues, el computador funcione mucho mejor. ¿Sí? Al final lo barre todo, ¿no? Y cuando termine de hacer todo el barrido, pues termina una época o un ciclo. Y yo le estoy diciendo, hágalo por 20. Listo. Eso es todo. Lo que va a entrenar, ¿sí? Con quién lo va a entrenar, aquí están los parámetros. Durante cuánto tiempo lo va a entrenar. ¿Y cómo lo va a entrenar? Con paqueticos de a 100 datos. Y le digo, listo, entrene. Entonces él entrena. Y no entrenó. Ok. Creo que se me olvidó aquí compilar acá. No. Ok. Yo cometí un error. Sí, cometí un error en la forma de los datos de entrada. Le estoy diciendo ¿qué? Que son los 784, pero nunca le he dicho que cambie las matrices a un vector. Hay un errorcito tonto, pero qué pena con ustedes. Vamos a corregirlo de una vez. Entonces, realmente los datos... 784 por 28 por 28. Claro. Vamos a ver si es eso o no es eso. 28 por 28. Sí. Corremos otra vez acá. Perdón. El resumen es lo mismo. Bueno, cambia un poquitico porque ahora pues tenemos matrices a la entrada. Y por aquí compilamos el modelo con los mismos datos. Y vamos a ver si ahora se corre. No sé, debió haber cambiado algo, pero me estaba corriendo el código, se los puedo garantizar. Pero ahora no sé cuál es el problema. Bueno, ya miraré cuál es y les aclararé el código. No sé cuál es el problema, no lo veo. Pero pues aprovechemos la oportunidad. Normalmente cuando hay código, o sea, estas frameworks normalmente están en continuo desarrollo. Entonces hay cambios en las herramientas. De pronto mueven una librería, le cambian el nombre, y pues las cosas se hacen de diferente forma. Y pueden pasar estas cosas. Entonces si pasa, en general no debería pasar porque el código pues yo lo había probado y estaba funcionando bien. Entonces cuando pasa, una forma de tratar de encontrar información al respecto es con este búsqueda en Stack Overflow, que ya está embebida y pues los manda directamente a pues Stack Overflow para tratar de mirar qué es lo que está pasando. En este caso no creo que haya soluciones porque pues el problema parece estar en la arquitectura del código, pero pues en otros casos como por ejemplo movimiento de librerías puede que les ayude. Sí, en este caso busco algo similar, pero creo que es diferente el problema. Y pues aquí hay gente que sabe qué es lo que pasa y pues le da alguna solución. Pero no es el caso nuestro. Entonces permítanme, miro qué fue lo que pasó, estaba corriendo bien, no sé qué pasó o qué cambió y para la próxima clase les corrijo el problema. Cuando lo corrija pues les digo que actualicen o les aviso para que actualicen el código del repositorio. Bueno, digamos que haya funcionado bien.
Después de que hago el entrenamiento, puedo evaluar el comportamiento. Entonces esa parte pues no la vamos a hacer todavía, vamos a esperar a que corrijamos el resto del código, pero por acá pues yo ahí incluyo algunos códigos, por ejemplo, para el mismo modelo, le aplico el método evaluate, que lo evalúe, y aquí puedo utilizar cualquier base de datos que yo quiera. En principio pues la de prueba, ¿no? Entonces aquí están las imágenes de prueba, las que no utilizamos para entrenamiento, y sus etiquetas. Entonces digo que lo evalúe y que los resultados me los guarde acá. De hecho, con evaluate pues lo que hace es propagar la red con estos parámetros de entrada y evaluar algunas métricas. Él está evaluando nuevamente el error y está evaluando la precisión, pero pues, y los guarda en estos arreglos, pero ya no con los datos de entrenamiento, sino con los datos de prueba, ¿sí? Y ya con esos datos aquí almacenados en este arreglo test, el error y la precisión, pues ya yo le puedo decir que lo imprima, ¿no? ¿Sí? Puedo mirar los pesos, los pesos no, los valores por iteraciones, y pues obviamente los puedo graficar. Entonces aquí tengo pues digamos un código muy básico para durante el entrenamiento graficar cómo se ha comportado precisamente esa precisión y cómo se ha comportado esas pérdidas. Como les decía, el código estaba corriendo una vez pues yo lo había corrido y pues tenía datos, no sé qué pasó, qué cambió, ya lo miraré, pero pues aquí vemos cómo se comporta pues en un código muy básico, sin muchos adornos, cómo se comporta la precisión, que va aumentando a medida que va aumentando las épocas. Aquí tenemos las 20 épocas, va aumentando al mismo tiempo que el error o las pérdidas se van reduciendo. Esto es lo que yo esperaría en un comportamiento de un modelo bien entrenado que está funcionando bien, o sea, que efectivamente la precisión suba a medida que va aumentando las épocas y que el error baje, ¿sí? Aquí simplemente mejoré un poquito el código para ponerlo más bonito, de pronto para un artículo que se vea bien, entonces los puse en una sola imagen y son los mismos parámetros, pero ya contrastados contra ellos y más agradable visualmente. Pero eso es lo que yo quiero ver que efectivamente a medida que el error va bajando, la precisión del modelo va aumentando, y pues llega hasta un 90 y pico por ciento en este caso que estoy graficando, un 95% de precisión, que es bastante bueno. Ya lo otro es, bueno, aplicar métricas específicas para evaluar el desempeño, pero como les decía, permítanme mirar a ver qué fue lo que pasó con el código, qué fue lo que cambió, y lo corregimos. Y seguimos con la parte de métricas después de que lleguemos de vacaciones de final de año. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, pues. Bueno, como les decía, esto no entra en el parcial. Nos vemos el miércoles. ¿Listo? Y el miércoles entonces, en lo posible, trataré de subir directamente, así sea en la noche, las notas para que ustedes se vayan tranquilos a hacer sus novenas y esas cosas. Y bueno, por ahí terminamos tema por este año. El miércoles entonces finalizamos las clases de este año y continuamos en enero. Las clases continúan el 17, lo iniciamos nosotros, 17 de enero. ¿De acuerdo? Bueno, no es más, voy a parar la grabación allí.